nuevamente junto al pastor Héctor Helhor. Bienvenido, una alegría tenerlo con nosotros en este momento, pastor. Un gusto de compartir. Y la verdad es que estamos llegando al último bloque, pastor. Rápidamente se nos está yendo ya la segunda carta a los tesalonicenses. Y desde el 6 al 18, en el capítulo 3, ya hay una serie de consejos y orientaciones pertinentes. Una de ellas es el deber de trabajar. ¿Qué preocupación parece que tenía Pablo? A ver, ¿cómo es el tema? Y la pregunta es, ¿aún mantiene ese consejo para nuestros días? Qué interesante, la verdad. Quienes hemos estado algunos años al frente de la iglesia, simplemente al frente de una familia, de un hogar, de tener hijos, como creo que la inmensa mayoría tenemos, adolescentes o ya más crecidos, sabemos que el trabajo es un deber y impuesto por Dios desde el Edén mismo para felicidad del hombre. Amén. Para felicidad del hombre. Por eso tenemos que rogar a Dios que nos dé sabiduría para ver cuáles son nuestros talentos y dones, para dónde encauzar las fuerzas de la vida y hacerlo con gozo y que encima nos paguen. ¿No es cierto? Mi madre tenía un refrán que ella solía repetirme desde mi tierna juventud. Hijo, quien no trabaja, da trabajo, me decía. Ah, sí, el que no trabaja, da trabajo. Muy buena, sí, sí. Y ella, hasta ya muchacho de 17, 18 años, cuando vine al colegio, siempre me repetía esa idea. Y la verdad es que con el tiempo, en lo personal, lo comprobé también. Sí. Entre nosotros, quien no trabaja, sea para el sostén de su familia o en las actividades de la propia iglesia o donde sea, parece que hay un fenómeno psicológico que se da allí, si yo no hago algo, termino generando y complicando la vida en otros términos hacia él mismo, hacia la propia persona y afectando a los que los rodean o los que dependan de él. Correcto. Y sabe, pastor, que San Pablo usa un término que nosotros no lo usaríamos normalmente. Él dice que el que se sale el deber de trabajar es un deber universal. Y el que no hace eso, San Pablo lo llama desordenado. Estás desordenado. ¿Cómo desordenado? Uno diría haragán, vago, fiaca, no sé qué otras expresiones así de la calle uno usaría, ¿no? Pero él utiliza un término muy particular. Desordenado. O sea, hay un orden que llevar en la vida cristiana y el que no trabaja salió de ese orden. Y si encima no trabaja saliendo de ese orden, y como dice San Pablo, se entrometían en lo ajeno, eso ya era un desorden importante. Y cuando eso ocurría en el seno de la comunidad religiosa, de la iglesia, traía un trastorno grande. Y San Pablo termina rematando con una frase allí que fue lapidaria y creo que por siglos el cristianismo la ha usado. El que no quiera trabajar, que no coma. Lo curaba con el ayuno. Sí, y el que no sostiene a los de su familia negó la fe. Negó la fe. O sea, claro, es peor que un incrédulo. Que tú mencionabas. Es peor que un incrédulo. El orden implicaba trabajar, esforzar de acuerdo a las capacidades de cada uno. Exacto. Y no hacerlo no solamente pone en riesgo su propia vida, existencia y lo que dependen de él, sino que está negando la fe, dice. Está negando la fe. O sea, ese no es cristiano. No aprendió del buen Jesús. Tiene otro maestro por allí que le está soplando ideas equivocadas, ¿no? Tremendo, ¿no? Y dice justamente el verso 6, ¿no? Ordenamos, hermanos, que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste. Y es interesante que la enseñanza de San Pablo, más allá de las palabras, fue eminentemente práctica. Sí. Y para preservar también la integridad de aquellos que querían hacer las cosas bien. Correcto. Porque a veces en ese proceso de tolerancia que como iglesia tenemos, permitimos que algunos desordenados estén entre nosotros y que no están dispuestos a cambiar de actitud, terminan perjudicando al cuerpo de Cristo. Y finalmente Pablo es muy dramático porque él dice, ojo, si vive desordenadamente y si implícitamente no está dispuesto a un cambio de actitud, mi consejo es que os apartéis. Que os apartéis. Duro, sí, ¿no? Sí, muy dura, pero clara también. Se corta la diplomacia con ese hermano. Y yo me quiero remitir un poquito a hace 2 semanas atrás. San Pablo decía, les rogamos, hermanos, en la primera carta, que amonestéis a los ociosos. Está hablando de esta gente. Que alientes al de poco ánimo. Capaz que un hermano que no trabaja está con poco ánimo y le falta el empujón y uno dice, mira, tengo un trabajo, tengo una changa, ¿querés hacer esto? Vos que sos carpintero, ¿por qué no me haces esto o aquello? Y capaz que ese hermano
arranca, pero hay otros que no, parece que están trancaditos, atrancados. Tienen una especie de justificación para no hacer lo que hay que hacer. Siempre les duele algo, ¿no es cierto? Siempre hay un pero para no cumplir con el deber de trabajar. Me duele saber que muchas veces, y tú lo has comprobado como ministro, en todas las iglesias, absolutamente todas que me ha tocado ministrar, en estos 23 años de ministerio pastoral, siempre tenemos situaciones de hermanos que no cumplen con sus responsabilidades. Y al no cumplir con sus responsabilidades se generan situaciones dolorosas, muy difíciles, se abren heridas. Sí. Y después, cuán difícil es subsanarla, ¿no? Porque dice, sí. Pastor, fulanito de tal. El otro día, sin ir más lejos, en una de nuestras iglesias locales, alguien se acercó y dice, Pastor, fulanito de tal, yo le pagué para que haga un trabajo así. Uh-huh. Hicimos el convenio, pactuamos lo que se iba a hacer, se compraron los insumos necesarios para hacerlo. Pastor, hace 6 meses que está allí todo eso, esperando a la intemperie, esperando que se realice la tarea, y no tengo cómo abordar ahora a este buen hermano, entre comillas, para acercarme y decirle, porque ya hablé tantas veces que no sé cómo decirlo, pastor, y estaba pidiendo intercesión pastoral para ayudar que el pastor ahora. Vaya. Qué doloroso, ¿no? Tener que ir a decirle a un hermano, ordenemos la vida, exacto. Bueno, esto refleja evidentemente un profundo problema, una crisis espiritual. Uh-huh. Cuando Cristo está en la vida, ordena la vida. Sin duda. Y cuando Cristo no está en la vida... no importa la situación socioeconómica en que se encuentre. No importa, exacto, no importa. Yo vengo de una familia muy humilde, con papá y mamá con 5º grado de escuela primaria, papá constructor, trabajador, reforzado, mamá amasaba. Yo salía a vender pan de chiquito con mi bicicleta, pan casero, hasta que terminé el secundario. Y sin embargo, el trabajo honesto hizo que siempre tengamos lo necesario, y eso también ordenaba la familia. Amén. Y es impresionante cómo el trabajo... progreso y de avance. Mira, a mí me tocó ministrar un tiempo, aún cuando era estudiante de teología, estábamos en Brasil, me tocó estar 3 años y medio en Amazonas. Y conocí tribus aborígenes que vivían, obviamente, de la caza, de la pesca y de recolectar lo que la naturaleza podía llegar a ofrecer. Siempre percibí algo notable en esas comunidades que a veces oscilaban entre 300, 400 personas viviendo en medio de la selva. Cuando ellos conocían el Evangelio, de repente surgía como una especie de ordenamiento. Y enseguida se detectaban los elementos que no eran los que aportaban a la comunidad, ¿no? Y cómo uno veía un progreso más allá del conocimiento limitado, más allá de las costumbres, podríamos decir, entre nosotros paganas que ellos tenían adaptadas, más allá de las limitaciones enormes con relación a la sociabilización y en relación ¿cómo podríamos decir?, al progreso que nuestra sociedad actual tiene, tan lejos de todo eso. Era increíble ver cómo ellos, despacito, sus familias se iban ordenando. Sí. Procurados con sus vestiditos, preocupados con su trabajo, el cuidado de los niños, el cuidado por el trabajo, el cuidado de poder ver que los niños, las mujeres tengan la mantención. Era notable yo ver cómo, tan lejos de la aparente civilización nuestra, cómo el corazón humano en todas las dimensiones y en los lugares más adversos, este consejo es tan actual. Es tan actual. Como lo fue en los días de Pablo. Totalmente. Sí, evidentemente el trabajo fue un invento divino. Y como tal tiene efectos que perduran más allá de nuestra existencia, porque se traslada a nuestros hijos, a nuestros nietos, y ellos van siendo mejores personas, mejores cristianos, y hacemos una mejor sociedad, simplemente siendo obedientes a Dios, y el mandamiento lo dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Simplemente con eso Dios dejó la orden de trabajar 6 días, y algunas veces no les va muy bien, pero trabajan 3, 4 días. Entonces uno cuando hace el replanteo dice, hermano, ¿qué pasa? Que usted, no me alcanza, ¿cuántos días está trabajando? Claro, no alcanza a cumplir la cuota que Dios manda. Claro. Entonces puede haber un faltante por allí también. Y si la voluntad no acompaña, bueno, pero con Cristo la voluntad se fortalece. Amén. Y las familias crecen, ¿no?
Y finalmente llegamos, pastor, al final de esta hermosa carta, breve pero tan significativa, con tanto contenido, ¿no? Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros, las salutaciones de mi propia mano de Pablo, preocupado para que quede claro quién la está escribiendo, que es el signo en toda carta mía, así escribo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Y ahí cierra, después de varias orientaciones, consejos, de temas absolutamente, diametralmente opuestos, pero todos en relación con el desarrollo, el crecimiento y, como acabamos de utilizar el término, y el ordenamiento de la comunidad cristiana de Tesalónica, ¿no? Qué maravilla. Llegamos al final del repaso de la lección. ¿Algún otro pensamiento que quiera rescatar, pastor? Simplemente estoy admirado por el tremendo evangelista que era San Pablo. Amén. Y un concepto. Nosotros podemos llevar un mensaje que es verdadero y nosotros como mensajeros ser de dudosa reputación. O podemos ser de buena reputación y llevar un mensaje falso. El mensaje generalmente es aceptado por el mensajero, más allá que por el mensaje. Muy bien. Si nosotros combinamos un mensaje divino y un mensajero, todos nosotros, viviendo a la altura de lo que Dios espera, va a haber frutos. Amén. Va a haber frutos. Amén. Y recordamos que en una de las cartas, uno de los aspectos de las cartas justamente reconocía el desarrollo y el crecimiento de la iglesia de Tesalónica. Exacto. Que era San Pablo fruto, decía, no hace falta que yo diga más nada, en toda la Claro. región ustedes ya han dado a conocer esto. Amén. Realmente esta es una radiografía de cómo plantar una iglesia, cómo acompañar esa iglesia, cómo amar esa iglesia y cómo orar día a día por esa iglesia para que esté en pie cuando Jesús venga muy pronto. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga, querido hermano, la comprensión de este mensaje amoroso en el cierre de la carta a los tesalonicenses. Y bueno, marquemos aquellos aspectos que consideramos relevantes, porque tiene que ver directamente con no solo la iglesia en sí, sino con lo que pasa en el seno de nuestras familias y nuestros hogares. El consejo es pertinente. Que Dios nos bendiga. Ya regresamos con el pastor junto a Presente 7 en relación con el momento de oración intercesora que enseguida regresamos, vamos a tener.